Para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar a Ricardo Sevilla, a quien le agradezco su paciencia. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente, muchas gracias, estoy muy bien, ¿y tú? Pues aquí haciendo corajes con los de verificado y haciendo corajes con lo que publicas, porque son chingaderas. Enrique Krause, ¿quién es Enrique Krause para que le repartan millones a diestra y siniestra? Bueno, Enrique Krause es simple y sencillamente un opresor de la intelectualidad mexicana, pero no de hoy, Vicente, desde hace muchísimo tiempo, como lo hemos venido nosotros señalando, a través de las investigaciones que vamos publicando en Regeneración y en otros medios. Este personaje, como tú bien dices, va llenándose los bolsillos con $1.5 millones de pesos que le da la UDG, le da 2 millones el INE, 2 millones el Tribunal Electoral, 2 millones y pico ahora Maru Campos, y que es importante centrarnos en esta candidata de Chihuahua, porque todo va de la mano. Se anuncia una unión de encuestas entre Latinos y Reforma. Imagínate, esto es el mundo de cabeza. Estos dos creadores de fake news, que además acusan a otros medios independientes de que las crean, se unen para darle soporte a esta candidata. Pero recordemos quién es esta candidata y quién es este señor. Bueno, de entrada, Enrique Krause recibe 2.300.000 pesos de parte del gobierno local de Chihuahua, donde ella fue alcalde. Aquí lo interesante de entrada es que nosotros recordemos, pues, ¿qué es el erario? ¿Qué es el erario? Porque a la gente no parece importarle, y ellos dicen, no, bueno, nuestro trabajo es producir documentales y venderlos. Pero bueno, uno se pregunta en este caso, hay que recordar que el erario es el conjunto del patrimonio estatal, son los bienes del Estado. Entonces, para que nosotros entendamos la gravedad de esto, es importante que sepamos que el erario, pues bueno, es la generación de dinero a través de la recaudación de impuestos, por ejemplo, y se tiene que destinar para las obras más importantes en beneficio de la población, en beneficio de la comunidad, en este caso, en beneficio de Chihuahua. Entonces, cuando nosotros vemos que el dinero se lo dan a Krause, además, sin ningún tipo de licitación, sino por adjudicaciones directas, y que además se lo dan por un video que dura 45 minutos, como son los videos de Krause prácticamente. Nos preocupamos mucho, pero a eso hay que agregarle el perfil de Maru Campos. Como tú ya bien dijiste, y como la gente lo sabe perfecto ahora, esta mujer formó parte de la famosa nómina secreta de César Duarte Jaques, ahí en Chihuahua precisamente. Entonces, esta mujer está no solamente acusada, sino que ya fue, ya está en proceso, está señalada por el tribunal, está señalada por el Ministerio Público, tiene una docena de amparos. ¿Por qué? Porque ha logrado hasta este momento evadir la ley, pero además tiene el aval del Tribunal Electoral para que pueda continuar con su camino hacia el 6 de junio. Y aquí lo interesante es, a ver, ¿por qué todas estas fuerzas están unidas para darle soporte a esta persona que además de haber pagado los 2.378.000 pesos del contrato, tiene un proceso abierto y que además, pues bueno, Loret le da soporte, Reforma le da soporte, Latinos le da soporte, Krause le da soporte, por lo menos se queda callado en esta parte, pero hay que ver, por ejemplo, el video.
que presentan como un documental. Es terrible. El video durante la presentación es un elogio no a los hechos históricos que ocurrieron, a los más relevantes como se había establecido previamente en el contrato, sino que es un elogio al PAN, es un elogio descarado. Y adicionalmente Enrique Krause dice, caray, los panistas han sido los únicos que se han investido de democracia en Chihuahua, y les llama hasta románticos. Solo un grupo de románticos panistas se habían atrevido a enarbolar la bandera democrática en Chihuahua, y durante la presentación, que además corre a cuenta también del municipio de Chihuahua, es decir, a costa del erario de los chihuahuenses en ese particular, pues bueno, dices, caray, de verdad, era importante sacar este elogio, y además justamente 2 meses antes de que ella lanzara su candidatura. No, a mí no me parece una serie de eventos coincidentes, sino me parece que ha sido perfectamente diseñado para impulsar el proceso hacia la gubernatura de esta persona. Todos los personajes que participan en la confección y la publicidad del documental están relacionados con son anti-cuarta transformación, anti-López Obradorista. Por ejemplo, el tipo que escribe es Greco Sotelo, que además es un furibundo anti-López Obradorista y es amigo de Marco Levario, que ya hemos hablado mucho de él, que es el director de este pasquín, etcétera. Y además, pues es el coordinador del área de investigación de ahí, de Clio, de estos documentales, que además no solamente se los vendieron al municipio, les dieron 2.300.000, sino que además los publicitan en Televisa. Entonces, es toda una maraña que hemos ido desenredando dentro del documental. También le ponen una paliza a Madero en la presentación. Enrique Krause, con una mano en la cintura, descalifica a Madero y dice que Madero había cancelado la democracia. Entonces hay aseveraciones muy graves. Es importante que nosotros veamos a quién está respaldando a Enrique Krause. Ayer dicen en el debate que Maru dice, caray, está bajando la incidencia delictiva en Chihuahua, y gracias a los gobiernos panistas, y esto es una mentira. Yo creo que si lo verificaran sería terrible. Estos sujetos que supuestamente verifican contrastarían lo que dice Maru con lo que realizó durante su gestión y con lo que dicen sus amigos estadounidenses, porque ellos siempre están mirando hacia Estados Unidos, lo citan como un gran ejemplo, y precisamente Estados Unidos hace un par de meses emitió una alerta para no viajar a Chihuahua ante los altos índices de inseguridad y de violencia. Entonces, todo lo que están haciendo allá está de cabeza y pretenden darle un impulso a una candidatura que ya está no solamente desangelada, sino desacreditada, llena de señalamientos, de acusaciones, de procesos, y que además a eso hay que agregarle, fíjate nada más, hay que agregarle que el Tribunal Electoral le está avalando la candidatura a Maru Campos, y dices, ¿quién retuitea esto y quién hace la evaluación? Precisamente Reyes Rodríguez, aquel magistrado que deseó la muerte al presidente, aquel magistrado que es colaborador de Nexos, aquel magistrado que fue empleado en la presidencia de Felipe Calderón, que diseñó todos estos artilugios, supuestamente artículos informativos en contra de López Obrador para que le obstaculizaran la llegada a la presidencia. Entonces todo está junto con pegado y hay que analizarlo muy bien. De tal suerte que yo los invito a que lean este trabajo que publiqué en Regeneración MX, y ahí nos vamos a dar cuenta de
ahí están las fotografías, están partes de cómo fue la adjudicación, de cuánto le pagaron exactamente, quién es Lara Bayón, que es un personaje que también hay que tener en cuenta. Ya más adelante escribiremos un perfil acerca de Lara Bayón y nos va a sorprender las defensas que ha hecho este personaje, pero aquí lo que es gravísimo es el vínculo que ha establecido Enrique Krause con prácticamente todas las dependencias que están cuestionando al gobierno federal, que están en contra de López Obrador, y si hacemos un análisis, rápidamente podemos decir, bueno, está inmerso en el Tribunal Electoral, está inmerso en el INE, está en el gobierno de Jalisco, en Chihuahua y en muchos otros lados que ya iremos dando a conocer de manera paulatina, porque no solamente está en los medios de comunicación privados, sino que además está sangrando al erario, y aquí insisto, el erario son los bienes patrimoniales de la nación y que se deben invertir en el mejoramiento de vida de la población y no en productos a modo para impulsar la carrera de tal o cual personaje, y sobre todo cuando ha sido señalada de corrupción, de cohecho y de vínculos con el narcotráfico. Entonces esto es gravísimo. Ricardo, le voy a pedir a la gente que vaya a regeneración.mx, que vayan a la página, que lean el artículo, pero si me permites, me gustaría pedir tu opinión en dos temitas antes de que te vayas, antes de que te despidas esta semana y también de recibir a más invitados. Rescaté, dame tu opinión y grábenme, muchachos. Ricardo Sevilla, ¿qué es esto que se llama verificado MX? ¿Qué intención tiene? ¿Política? ¿De desacreditar a medios independientes como Sin Censura, poniéndonos en una lista de supuestos desinformadores de la 4T, que desinformamos sobre la pandemia para hacerle el caldo gordo y para hacer quedar bien al presidente Andrés Manuel López Obrador? Te pregunto, porque no he encontrado bases sólidas, no he encontrado razones claras para que a Sin Censura, para que a Vicente Serrano lo incluyan en esta lista de desinformadores dizque desde los verificadores. Pero, ¿quién verifica a los verificadores? Quiero que escuches, creo que tenemos por ahí, Ceci, estas declaraciones de verificado, precisamente de la directora de Verificado MX. Dame tu opinión después de escuchar esto, que es una palabrería horrorosa, que le dan vueltas y vueltas y vueltas y no definen porque no han presentado un solo video de Sin Censura, un solo segmento del Espacio Libre como el Viento que dirige tu servidor, para que nos metan en este costal. Simple y sencillamente creo que es una intención política de desacreditarnos por ser vistos como chairos o como López Obradoristas o como lo que ustedes quieran. Escuchen, por favor, vean. Lo primero que tengo que señalar es que este reportaje es parte de esta serie, sí, y que se hizo bajo los parámetros y el apoyo de la fact-checker. Digamos que es parte de una metodología compartida por varias organizaciones, ¿no? O sea, unas técnicas, pues. En general, el fact-checking a nivel mundial trabaja sobre el mismo método. Algunos tendrán algunas pequeñas diferencias en su metodología de 8 o 9 pasos, o 7 incluso, pero básicamente son los mismos pasos con los que trabajamos todos los fact-checkers y que están transparentes en la página de Verificado, como la de cualquier organización que se dedique al fact-checking. Tú puedes revisar la metodología y es uno de los cosas que siempre vas a encontrar. A ver, mi querido Ricardo Sevilla, ¿quiénes son estos? Mucha gente me dice, no les des tanta importancia. Es que precisamente a través de Verificado MX, de la AP con Rafa Cabrera, quien por cierto anda muy molesto por lo que dijimos en programas pasados, te lo adelanto ya, te lo digo abiertamente, Ricardo, precisamente por ellos se nos limita en redes sociales, se nos cancelan o suspenden cuentas, se nos
se nos prohíbe un tráfico y a todas luces, pues son personajes que se creen tener la verdad en la mano. Dame tu opinión acerca de esto. Tú sabes que te respeto y quiero escucharte. Muchas gracias. Igual el respeto es mutuo. Mira, Vicente, yo no creo que estos personajes estén actuando de manera auténtica. Creo que son un brazo armado de animal político, y fíjate lo que estoy diciendo, porque hay que recordar que ese medio que es aliado estratégico de Mexicanos contra la Corrupción inició este supuesto esfuerzo de verificado en varias ocasiones, y si revisamos con quién colabora verificado, verificado.com.mx, vamos a encontrar muchos puntos de coincidencia. Ellos tratan de borrar sus huellas porque se han dado cuenta de que la transparencia no es lo suyo. A diferencia de lo que ellos alegan, Mexicanos, INCO y todas estas organizaciones, artículo 19, que solamente dan a conocer ciertas partes de sus ingresos, ciertas informaciones, en realidad no están transparentando nada. Pero en el caso concreto de verificado.com.mx, estos señores trataron de borrarlo todo y solamente dejan a un equipo ahí. Pero al darte cuenta de que están llevando a cabo capacitaciones, por ejemplo, de supuestos periodistas que van al interior de la República, y fíjate, capacitan en Chihuahua, capacitan en Jalisco, y todas estas capacitaciones van a dar, por ejemplo, al periódico Zócalo, van a dar al periódico El Norte, El Noroeste. Entonces, ahí, aunque tratan de borrar sus huellas, nos vamos dando cuenta hacia dónde van sus insumos, quién los está capitalizando, quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, y sobre todo, lo más importante, qué tratan de impedir. No solamente han sido incapaces de crear una narrativa sólida, documentada, sino que ahora, ante esa incapacidad, se han convertido en un muro para que, por ejemplo, como ocurrió hace rato en Sin Censura, se vaya providencialmente para ellos la señal en YouTube, para que la semana pasada se vaya también la señal en Facebook. Entonces están operando como un dique de contención ante la crítica documentada y periodística que se está realizando, y cuando hacen esta denostación o intentan hacer esta denostación de que quienes participamos en programas como el tuyo o que escribimos en otros medios no han seguido nuestra carrera y se han dado cuenta de que nosotros avanzamos y no retrocedimos, porque estuvimos en esos medios tradicionales, y hoy nos estamos dando cuenta, y ya lo he dicho en varias oportunidades, y que es la defunción de esos medios de comunicación, y que las redes sociales no solamente representan en este momento una opción para que el público se entere, sino que adicionalmente serán en el futuro no muy lejano la única opción, y precisamente por eso ves a Joaquín López Dóriga peleándose con los youtubers que él dice, ves a Ciro Gómez Leiva también peleándose con los youtubers que dicen. Entonces, estos youtubers que ellos dicen son, no solamente tienen más tráfico, eso es anecdótico en realidad, simple y sencillamente tienen información mucho más interesante, mucho más contrastada, que tiene un gran soporte, sino que además los estamos dejando afuera. Entonces esa es su preocupación y esa es mi opinión acerca de Verificado, y yo recomendaría tanto a los amigos de Sin Censura, a ti y a quienes nos están viendo y escuchando, que sigamos la huella, aunque ellos estén tratando de borrarla. Si seguimos hacia dónde van con sus publicaciones, sus capacitaciones, etcétera, nos vamos a dar cuenta de dónde vienen, quién los patrocina y qué
causas nocivas están defendiendo. Para cerrar, Ricardo, yo digo que es el colmo lo de la sociedad Latinus Reforma. Pero ¿de qué tamaño es el ridículo este? Porque, pues, queda claro que Latinus tiene un sesgo contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Reforma, pues ni se diga. Y son dos medios que han sido desmentidos una y otra vez por el presidente en la mañanera. Dime tú, ¿de qué tamaño es esta grosería, esta mentada de madre para la gente con las encuestas Reforma Latinus? Es tan ridículo como, nada más demos dos nombres, imagínate. Junco de la Vega, que estuvo precisamente involucrado en la secta, que no se han atrevido a mencionar, de trata de personas, y que era precisamente lo que decía el presidente en la mañana cuando se le decía, y al mismo tiempo se le respondía. Es que en la trata de personas y la venta de mujeres se da en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en esas zonas marginadas y pobres. Y él decía, no, también se da en las esferas altas. Y justamente eso era lo que hacía la hija de Junco de la Vega, el dueño del Reforma, y que no han dicho absolutamente nada, y que era lo que hacía el hijo de Carlos Salinas de Gortari y toda esta élite: tráfico de personas, prostitución, trata de blancas, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate, estos tipos reunidos, traficantes de personas que apoyan y toleran sectas como Nexim, y por otro lado, a Roberto Madrazo, que le paga a un tipo que hace montajes un día sí y otro también, y que lo desdicen todo el tiempo y no tiene vergüenza y continúa. Entonces, el ridículo es evidente. Dos personajes que no tienen absoluta credibilidad y que se unen. Pues bueno, decía el escritor alemán Friedrich Schiller que un idiota y otro idiota no juntan un solo imbécil. Entonces, a mí esta asociación me parece justamente esta frase que acuñó Schiller hace ya mucho tiempo. Querido Ricardo Sevilla, ¿en dónde te pueden leer, en dónde te pueden seguir? Y obviamente pues estaremos esperando con ansias tu regreso el lunes a este espacio libre como el viento. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Me pueden seguir en Twitter, por favor, @SevillaCrítico, y en los textos que voy publicando en Regeneración MX, donde también está el editor, un joven valiente y frontal, que es Enrique Legorreta, entonces gran amigo también, y vamos a tratar de darnos impulsos mutuamente para hacer un frente también contra estos personajes que se han apropiado de la opinión periodística. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias, Ricardo Sevilla, un abrazo. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Búsquelo en Twitter en @SevillaCrítico, léalo en la revista Polemón